Estamos en comunicación con Juan Carlos Rojas, él es investigador. Enseguida esperamos que también pueda participar Norma Rodríguez acerca de un tema que seguramente el censo, el próximo censo que se va a realizar el país nos va a dar mayores luces de cómo está el tema de la urbanización, pero también cómo está el tema de la desagrarización de la función social y económica. Quiero darle la bienvenida a Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a la Red Herbol. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo para ti, para todos los que están oyendo la radio, que tiene pues alcance nacional, ¿no? Así que yo aquí, encantado de estar en este espacio para hablar de estos temas que son, pero deberían ser de mayor preocupación para todos nosotros y especialmente para nuestras autoridades. Así es. Desde aproximadamente 1988, Bolivia dejó de ser un país rural. El censo de 1992 reportó que 58 de cada 100 habitantes residían en ciudades. La población urbana boliviana el año 2001 registró más de 5 millones de habitantes y la población rural a un poco más de 3 millones. Las ciudades bolivianas se incrementaron casi en 1.5 millones de habitantes, mientras que el campo lo hizo en cerca de 382.000 personas. ¿Qué significa esto, Juan Carlos? ¿Qué representa este cambio de ser un país mayormente rural a ser ahora urbano? A ver, creo que los datos que vamos a obtener con el nuevo censo, que tendría que realizarse el año que viene, es muy probable que ya pues la relación de los que vivimos en las áreas urbanas en relación a los que viven en áreas rurales se incremente, ¿no? Se puede decir que podríamos llegar a que 7 de 10 personas, ¿no? De 10 bolivianos viven ya en las ciudades. Pensando no solamente, o sea, 7 de 10, ¿no? Y por lo tanto 3 en las áreas rurales, pensando en estos procesos que están muy acelerados, que son los conocidos como la metropolización, es decir, los procesos de acelerado crecimiento de las manchas urbanas a partir de una ciudad capital, pero con ciudades intermedias y que están creando amplias áreas de crecimiento urbano que se están articulando, se están interconectando y esto está, bueno, en los hechos, está también urbanizando, ¿no? De hecho, en muchos casos, a las comunidades campesinas o a las áreas productivas que son circundantes a los centros urbanos. Entonces, yo creo que el nuevo censo nos va a dar un panorama que va a confirmar, eh, en, en- digamos, este crecimiento, pero ya con sus actuales dimensiones. Juan Carlos, parecen números, ¿no? Es decir, 5 de cada 10, probablemente 7 de cada 10, pero lo que aquí nos motiva a preocuparnos es qué pasa con el campo, es decir, ya no hay gente que vaya a producir los insumos para las ciudades que se han poblado. La película Utama, por ejemplo, nos muestra eso, ¿no? Es decir, al margen de algunos problemas como la falta de empleo, se suma el tema medioambiental, ¿no? Es decir, falta agua y muchos jóvenes con las nuevas tecnologías que antes vivían en el campo o por sus padres o por ellos mismos deciden migrar a las ciudades dejando eh, al campo pues abandonado, Juan Carlos. Efectivamente, en nuestro país después, y esto es ampliamente reconocido por varios estudios, después de la reforma agraria,
tenido muchos cambios en la estructura agraria de nuestro país, ¿no? Y en el último tiempo, el- la dinámica se ha trasladado a las áreas urbanas, presionado por el mercado de tierras, ¿no? Eh, Porque esta es la característica particular de nuestro país, es decir, hay autores, ¿no? Como Scarlett Torrico, que dice que Bolivia es un país de urbanización tardía, ¿no? Es decir, mientras otros países de Latinoamérica, pero más de Europa y Estados Unidos, habían empezado el crecimiento urbano con la primera revolución industrial, y en América Latina con todo el periodo donde se aplicó la sustitución de importaciones, nuestro país no tuvo ese influjo. No, porque además nuestro país no ha tenido un desarrollo industrial que atraiga, ¿no? A los pobladores del área rural, a los campesinos que se convertían en obreros en otros lados. Nuestro país no ha tenido eso, ¿no? Más bien ha sido este proceso de reformas agrarias que se han dado en el país, la disminución de la capacidad económica de la agricultura frente a otras actividades, ¿no? La precariedad del empleo, y el interés por el acceso a servicios que ha atraído a la gente de las áreas urbanas, perdón, de las áreas rurales, de las comunidades campesinas hacia las ciudades, donde no viven mejor, ¿no? En muchos casos, o en la mayoría de los casos, porque están asentados en los cinturones que han ido creciendo cada vez más, sin acceso a servicios, ¿no? O con servicios muy precarios, con dificultades para el transporte, pero además en condiciones laborales muy, que se llama depauperantes, ¿no? Entonces, son otros fenómenos los que permiten entender lo que ha pasado en nuestro país. Sin embargo, en las comunidades campesinas, lo que se puede ver es que estas condiciones a las que se han visto enfrentadas las comunidades, ¿no? Los procesos agrarios, el mercado de tierras en el campo, la disminución de los precios de sus productos en el mercado, ¿no? Que ya no cubren sus recursos, el cambio climático, ha llevado a que las familias campesinas adopten lo que se conoce como pluriactividad. Es decir, en varios casos, la actividad agrícola o agropecuaria está dejando de ser el eje central, ¿no? De su economía y del ordenamiento en su comunidad. Y tienen que entonces adoptar otras estrategias relacionadas con migraciones temporales, tanto a las ciudades cercanas, a otras regiones del país o incluso al exterior, ¿no? Entonces, y es donde estos comunarios pues van no solamente adoptando otras actividades económico-productivas para generar ingresos, sino también donde se van relacionando con otros actores, ¿no? Sociales, que son los que podrían explicar estos conceptos de descampesinización y desagrarización en el campo. Quiero darle la bienvenida a Norma Rodríguez, que es investigadora ella y bueno, se incorpora al tratamiento de esta temática. Norma, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenida a la Red Herbol. Muchísimas gracias, muy buenos días, pues un saludo muy cordial para todos los oyentes. Norma, ¿qué datos está arrojando esta investigación que se ha titulado Acceso a la Tierra y Territorio, una oportunidad para reducir desigualdades en Bolivia? Bueno, la investigación tiene dos ejes centrales, ¿no? Por un lado es visibilizar cuáles son las leyes que han dado oportunidad también, que han logrado, digamos, acelerar este proceso de urbanización. Y por otro lado, la realidad que está sucediendo en las distintas comunidades, ¿no? En la primera parte, en la parte jurídica, hemos visto que el detonante que pues ha servido para
esta deslegitimación de la tierra es la ley 247, ¿no? Esta ley se ha promulgado el 5 de junio del 2012. Esta ley permitía, o permite más bien, regularizar a todos los asentados antes del 2007 que se encuentran alrededor de las manchas urbanas, ¿no? Vale decir que durante muchísimos años mucha gente, especialmente migrante que ha llegado a las afueras de las ciudades de la mancha urbana, se ha ido asentando sin poder lograr la regularización de su derecho propietario, ¿no? Entonces, esta ley sí lo ha permitido de esa manera, aunque no existen datos todavía que arrojen resultados de cuál es el resultado, qué cantidad ya se ha logrado, pues la regularización del derecho con esta ley. Bueno, voy a volver. Eso, sí, sigue por favor. No, si tenías algo más que acotar. No. Sí, sin embargo, también vamos a decir que esta ley, que ya es del 2012, ha sufrido una serie de modificaciones, ¿no? Porque de principio, obviamente, si bien estaba otorgada la ley, pues era de difícil aplicación, diríamos, ya que existió muchos vacíos legales por un lado y por el otro lado mucha resistencia también de los jueces que deberían hacerse cargo de estos casos porque bueno, también son circunstancias nuevas, diferentes podríamos decir. Por eso se promulgan dos leyes más, la 803 de 9 de mayo del 2016 que justamente hace algunos ajustes, ¿no? Y ya la 247 instruyó, por ejemplo, la regularización de las manchas urbanas de todos los municipios en el país. Existían muchísimos municipios que no tenían ni siquiera delimitada la mancha urbana, especialmente en provincia, en lugares muy alejados del territorio nacional, ¿no? Entonces, se instruyó y se ampliaron los plazos porque ya los plazos se estaban venciendo y prácticamente pues no había ningún resultado. Posteriormente, ante la demanda masiva, excesiva, podríamos decir, que se despierta con esta ley, se promulga una nueva ley que es la ley 1227 del 18 de septiembre del 2019, ¿no? Esta ley es muchísimo más favorable, podríamos decir, porque permite la regularización de los asentados antes del 2011 inclusive, ¿no? Yo me quedaría hasta acá para poder conversar posteriormente. Juan Carlos, algo más que acotar acerca de esta investigación. Si podemos entender cómo es que un gobierno, principalmente conformado por organizaciones sociales, campesinos e indígenas, cómo es que este proceso de que la gente se va más del campo hacia las ciudades se ha desarrollado y no se ha potenciado su permanencia, Juan Carlos. A ver, quisiera mostrar, si me permiten, un cuadrito de unos investigadores que han publicado el año pasado, Juan Cabrera, Claudia Quintanilla y Limber Cabrera, que muestra precisamente de manera ¿pueden ver lo que estoy mostrando? Ahora sí ya estamos viendo. Exactamente. Esta es la investigación que ellos han hecho es sobre precisamente el mercado de tierras, el mercado ilegal de tierras en Cochabamba. Ya. ¿No? Y en este cuadro reflejan, ¿no?, los principales problemas legales del suelo urbano en Bolivia. Y si ustedes se fijan, ellos han identificado que existen varios problemas, ¿no? Afectación por intervenciones, despojo, obstrucción de trámites, restricción de servicios, posesión en controversia, expropiación y avasallamiento. Y avasallamiento es la línea anaranjada, ¿no? Y esta línea anaranjada tiene un inicio de tendencia hacia a la subida hasta llegar a un pico. Luego va bajando, ¿no? 2007, ¿no? Aunque disminuye bastante, todavía se mantiene entre los principales problemas. Este periodo del pico que aquí se ve en el gráfico es el que menciona Norma, ¿no? Es decir, después de la aprobación de la ley 247
que entre comillas se denomina regularización del derecho propietario, ¿no? Para aquellos poseedores que estuvieran en posesión 5 años antes de la aprobación de la ley, es decir, del 2012, es el que dispararía, ¿no?, los avasallamientos, es decir, las ocupaciones de hecho que han sucedido en los distintos centros urbanos del país. Y ha disminuido cuando se ha aprobado la ley 477, que es la ley que sanciona, ¿no?, a quienes avasallan los predios, ¿ya? Sin embargo, este problema se mantiene porque esta ley de regularización del derecho propietario se ha ido ampliando en su aplicación, ¿no? Ya una vez y ahora están planteando una tercera, ¿ya? Y esa ley mantiene el criterio de que 5 años antes de la aprobación de la ley puede uno reclamar derecho propietario si tuviera posesión, especialmente si es reconocido por 2 de sus vecinos, ¿no? Entonces, claro, como son grupos que van a hacer tomas de tierras, de hecho, entonces si yo estoy con mis 2 vecinos que son del mismo grupo, ellos siempre van a decir que estuvimos todos en el periodo que establece la ley, esa ley, ¿no? Entonces, estos datos que estoy mostrando, que reitero, son de investigadores especialistas en la temática urbana, ¿no? El investigador líder de esta investigación es docente de la universidad privada aquí en Cochabamba y también de la Universidad Mayor de San Simón. Estoy hablando de Juan Cabrera. Muestran claramente con datos que todo este periodo, ¿no?, desde el primer gobierno de Evo Morales hasta la fecha es cuando se ha generado condiciones, ¿no?, desde el Estado que han favorecido el mercado informal de tierras, lo que ha generado una mayor presión para los procesos de asentamientos urbanos, de hecho, ¿no?, de tomas de tierras, de ocupación de predios de comunidades campesinas, que es el objeto de nuestra investigación. Nosotros nos hemos concentrado en 4 casos en el área metropolitana de Cochabamba y uno en el área, en el Valle Alto, que un poco van a permitirnos reflejar lo que está pasando con estos que serían los últimos bolsones de 2 condiciones, de 2 características, ¿no? De comunidades campesinas, de las muchas que hay en nuestro país, pero que además tienen la condición de ser productores agrícolas o agropecuarios que proveen la alimentación para los centros urbanos. Entonces, en este último tiempo han tenido cada vez mayor presión y están atravesando varios problemas que los estamos intentando reflejar en nuestro estudio. Le consulto a Norma si han visto el tema de qué está ocurriendo en Santa Cruz, que es el centro productivo agroindustrial del país, porque podríamos estar viendo algunas comunidades, digamos, en el altiplano, donde producían antes y ahora ya no producen, precisamente por la migración de los habitantes. ¿Se han visto este tema, Norma? No, lastimosamente no hemos podido ver el tema de Santa Cruz, nos hemos abocado al tema de Cochabamba y quisiera más bien agregar que esta ley, ¿no?, la 247, que bueno, se aplica obviamente en todo el país, permite, ¿no?, que las entidades centralizadas y desconcentradas de todo el país puedan disponer a título oneroso de sus bienes si estos hubieran sido ocupados, ¿no? Ocupaciones que primero eran desde el 2007, actualmente antes del 2012. ¿Eso qué quiere decir? Que esta ley ha puesto en la mira de los avasalladores áreas de reserva acuífera en algunos casos, playones de río en otros casos, propiedades patrimoniales de algunas instituciones que eran reservas de los municipios, áreas de equipamiento de los municipios, etcétera, ¿no?, donde ingresan grupos de muchas veces organizados de loteadores, ¿no?, y pues hacen que la gente se asiente. Obviamente que tiene que haber antes una ley
para que se pueda proceder a la comercialización, pero este hecho ha afectado muchísimos. Por ejemplo, un área afectada de importancia para mí es la de la Universidad Mayor de San Simón, ¿no?, que se ha dado aquí en Cochabamba, donde grupos de personas han ingresado, han empezado a tomar posesión, etcétera, y esta ley ha facilitado muchísimo, pues, para que les obliguen prácticamente a la comercialización. Hasta ahora es un problema que arrastramos acá en la universidad y que, pues, hasta ahora no ha terminado de resolverse, ¿no? Yo me imagino que lo mismo, obviamente, pasa en todo el resto del país. Bueno, ya no es un negocio entonces el campo. ¿Cómo han visto esto? Es decir, ¿qué oportunidades tienen las nuevas generaciones? Lo que han visto ustedes allá en Cochabamba, por ejemplo, o ya no hay oportunidades en el campo. ¿Cómo se ve este tema, Norma? Mira, en todas las entrevistas que hemos hecho nos ha interesado muchísimo averiguar qué pasa con los jóvenes, ¿no? Si Claro. ellos todavía tienen una visión de dedicarse a la actividad agropecuaria. Yo diría que en una mayoría de los casos los chicos han migrado a las ciudades para estudiar, ¿no? Pero obviamente que no todos se quedan, porque también las ciudades no tienen muchas oportunidades para jóvenes profesionales campesinos. Entonces muchísimos de ellos también vuelven, o sea, hacen un recorrido intermitente, no solamente en nuestro país, sino que también se van al extranjero, van a las cosechas, por ejemplo, en Chile, en la Argentina, incluso van hacia España, etcétera, ¿no? Pero yo diría que ellos se están moviendo mucho, ¿no? Pero tampoco encuentran un apoyo decidido de parte del gobierno que les permita desarrollar de mejor manera la actividad agropecuaria, ¿no?, en diferentes ámbitos de nuestro país. Juan Carlos, tuve la oportunidad de entrevistar a jóvenes que estaban estudiando en una universidad paceña y ellos me comentaban que sus papás tienen la propiedad agraria y ellos están estudiando para especializarse en algunas temáticas. Y esto no se está viendo, no es general, es decir, no hay las condiciones, por ejemplo, como para que los jóvenes puedan estudiar y seguir trabajando en las tierras de sus padres, Juan Carlos. Es, es bastante complejo, ¿no? El panorama. Yo tuve la oportunidad de estar en algunas comunidades de Ansaldo haciendo un trabajo para mi tesis y pues la opinión de los jóvenes es que eh, el trabajo en el campo es sacrificado, Mm, ¿no? Eso lo saben ellos muy bien porque mientras han vivido con ellos han tenido que claro. trabajar, ¿no? Y ha llegado la edad una vez que salen bachilleres, ¿no? Y esto es general, bueno, ahora la mirada está en tener una profesión, ¿no? No necesariamente universitaria, puede ser técnica, ¿no? ¿Qué se llama? Se forman de peinadoras, ¿no? De técnicos electricistas y demás, pero varios de ellos tampoco quieren dejar su comunidad, ¿no? Porque hay elementos que les vinculan a la tierra, ¿no? Que tienen que ver con aspectos más bien culturales, ¿no? Con aspectos más sociales, y que la sociología, la antropología explica mejor este tema. Eh, pero la perspectiva que tienen ellos, y esto se nota también en las comunidades donde hemos podido conversar con los dirigentes, ¿no? Con algunas personas, es que ellos, si vuelven para trabajar la tierra, quisieran hacerlo en otras condiciones. Es decir, ya no con pala y pico, sino pues más bien con otro tipo de emprendimientos de tecnología que les permitan, digamos, tener mejores condiciones para competir en el mercado. Entonces tienen una visión diferente de lo que podría ser, ¿no?, la actividad agropecuaria en sus comunidades, ¿no? Pero en este momento, en estas comunidades donde hemos conversado, ellos están preocupados por todavía mantener su espacio territorial como comunidad y sus parcelas productivas.
¿ya? Por ejemplo, una de las comunidades, la comunidad Caico, que está en el municipio de Cercado, aquí en Cochabamba, es una de las últimas comunidades campesinas que existen en este municipio, colindante con Quillacollo, está en el último rinconcito precisamente, ¿no? Pero que todavía tiene actividad agrícola, actividad pecuaria principalmente, porque de aquí es donde sale una gran parte de la leche que va hacia la piri. Mm. Entonces tienen una dinámica que la quiere mantener porque significa mucho para ellos. Otra de las comunidades, en este caso de Clisa, cuyo dirigente es un joven que no tiene más de 30 años, él es abogado ya, ejerce su profesión en la ciudad, sin embargo es dirigente de la comunidad, ha sido nombrado y está en este momento enfrentando los conflictos por la tierra, por un espacio comunal, ¿no? Que quiere ser urbanizado, ¿ya? Y ellos están defendiendo este espacio. ¿Por qué? Porque también hacen pecuaria, tienen sus vaquitas y son uno de los principales proveedores de queso para las empanadas Huistupico, por ejemplo. Entonces, hay elementos en estos espacios que todavía son comunales, pero que están siendo acechados por los cuatro costados por el crecimiento urbano, Ujú. ¿no? Y tienen elementos como para pensar en un futuro, ¿no? Siendo comunidades y produciendo lo que ahora producen todavía. Norma, hablemos sobre lo que nos espera con este estudio. ¿Qué es lo que avisoran ustedes? ¿Qué es lo que podría ocurrir en el país? Evidentemente, el último censo que se está organizando nos va a dar algunos números, pero ustedes, ¿qué es lo que han podido percibir? ¿Qué futuro nos espera, Norma? Bueno, especialmente en estas áreas que nosotros estamos investigando, no hemos visto un futuro muy halagueño que digamos, ¿no? Ya que el año pasado, en diciembre, ha sido sancionada una nueva ampliación, la ley 1227, ¿no? Que prácticamente, perdón, la ley 302 más bien, que ha sido observada. Esta ley, la 302, estaría dando margen a que las posesiones que se reconozcan sean hasta el 2017. Por ello, en este momento existe una presión muy fuerte de todos estos sectores de avasalladores que están merodeando, podríamos decir, estas áreas colectivas, comunitarias, estas áreas que son también de diferentes instituciones del Estado, ¿no? Y pues esta ley actualmente ha sido observada por el mismo Ejecutivo porque, bueno, han dicho que se estaría prácticamente beneficiando a los avasalladores. No sabemos lo que va a suceder, no sabemos si esta ley va a finalmente salir o no. Lo que sí estamos conscientes es de la presión, ¿no? De la presión terrible que se está realizando y pues por lo menos en algunos centros poblados aquí en Cochabamba, en lo que es el eje metropolitano, lo que estamos viendo a mediano plazo es la desaparición prácticamente de las áreas agrícolas, ¿no? Y estarían quedando simplemente bolsones agropecuarios que de alguna forma los gobiernos municipales y el gobierno central tendrían que ver la forma de solucionar, de ayudar, de coadyuvar para que no desaparezcan, ¿no? Porque el gran peligro es que los centros urbanos en este caso queden sin la provisión de la seguridad alimentaria que proveen pues Claro. todavía estas comunidades, ¿no es cierto? Qué terrible lo que nos depara el futuro si es que no se hace algo. Juan Carlos, de alguna medida, por lo menos en las ciudades, ya estamos viviendo este problema, ¿no? Es decir, estamos viendo más productos de los vecinos, manzana chilena, uva peruana, en fin, la papa del Perú. Estamos ya casi sintiendo el futuro que nos anticipa Norma, Juan Carlos. Sí, pues lamentablemente si revisamos los datos en los últimos años, la disminución de las áreas agrícolas, agropecuarias y de comunidades ha reducido, ¿no? Por la fuerte presión del mercado
mercado de tierras que además es informal, que no pagan ningún impuesto. Los únicos que se benefician son los que promueven estos asentamientos, que son grupos de loteadores, ¿no? En algunos casos descendientes de antiguos propietarios durante la reforma agraria o incluso inmobiliarias, que son los que promueven este tipo de, los que generan esta presión, ¿no? Para que se den asentamientos aprovechando la necesidad de la gente por contar con un lotecito en la ciudad que les permita tener acceso a servicios de educación, de salud, etcétera, y que después dejan el problema a los municipios, ¿no? ¿Por qué? Porque se realizan asentamientos de hecho sin ninguna planificación, ¿no? Y que luego pues tienen que presionar a la alcaldía, donde a veces se encuentran, digamos, oídos favorables a estas presiones que facilitan, ¿no? Los procesos de urbanización. Sin embargo, hemos encontrado planificadores, ¿no? Especialmente técnicos en los municipios, que reconocen este problema y están haciendo todos los esfuerzos, en algunos casos heroicos, para mantener, ¿no? Para preservar, perdón, estas áreas, porque reconocen la importancia, no solamente en términos de la comunidad, sino en términos de lo que supone una planificación urbana y de lo que supone el medio ambiente, ¿no? Nos han mostrado la forma como han ido preservando en las distintas ampliaciones que se han dado en los espacios urbanos, cómo han ido preservando a las comunidades y a las áreas productivas, ¿no? Es más, tienen cálculos que muestran que sin necesidad de que las ciudades sigan creciendo, podrían hasta duplicar la cantidad de personas que viven en los lugares actualmente urbanizados, ¿no? Tienen esos estudios y tienen esos cálculos, que son los que justamente respaldan los informes técnicos que permiten todavía proteger a estas áreas. Sin embargo, las presiones políticas, ¿no? Los movimientos que se generan en otros ámbitos son los que al final obligan, ¿no? a la urbanización de espacios que no deberían urbanizarse, ¿no? Ni ahora ni después, y que más bien se debería pensar, y esto es un poco, digamos, lo que queremos plantear a futuro, como existen en otros lados, en criterios de planificación urbana, ¿no? Ya se consideran, pues, dentro de esos espacios, dentro de esas manchas urbanas, la existencia de áreas protegidas, de comunidades campesinas, de tierras productivas, ¿no? O de tierras que tienen una vocación específica. No tendría por qué desaparecer estos espacios, sino más bien que ese conglomerado urbano, con sus autoridades, ¿no? Conviertan a esos espacios como parte de un territorio que tiene todos estos componentes y no los hagan desaparecer, ¿no? Esto se está ya aplicando en varios lugares y debería pensarse en nuestro país, ¿no? Lo que pasa es que en algunos casos prima más digamos, la presión y del mercado, porque obviamente, y esto es lo que en muchos casos inclina la balanza, ¿no? En contra de las comunidades, el ingreso inmediato por el cambio de uso del suelo y la venta de terrenos en pequeñas parcelas, es pues mucho mayor al ingreso que genera la actividad agropecuaria, pero que es a largo plazo de por vida. Entonces son estos problemas los que se tienen que encarar. Y esto obliga también al Estado, o debería obligar al Estado, a que pues defina políticas que permitan preservar estas áreas, de mayores herramientas a los municipios para que puedan tener recursos legales y normativos, reglamentos que permitan actuar adecuadamente, ¿no? Y generar incluso ingresos, porque en este ámbito del mercado
de tierra se conoce como plusvalía, es decir, los ingresos que se generan por la venta de terrenos no llegan ni siquiera al Estado, ¿no? Esos recursos llegan a quienes son los que organizan estos grupos y venden los terrenos aún sin tener papeles, ¿no? Y Ujú. con eso van pagando a autoridades y demás. Entonces, incluso eso, de eso está desprotegido el Estado. Hay varias opiniones, y yo coincido con esto, es que la orientación de los últimos planes que se han hecho a nivel de los municipios, ¿no? De los departamentos, etcétera, están desatendiendo un espacio que es muy particular, que son las ciudades, los espacios urbanos, ¿no? Si bien se hace cargo de todo el territorio, que es de lo que se olvidaba antes, solamente se quedaba en las ciudades, sin embargo, por mirar el bosque, ahora han dejado de mirar, en este caso no el árbol, digamos, ¿no? Sino el espacio más pequeño. Entonces, son estos elementos que están entrando en juego y que pues el Estado en todos sus niveles y con todos los mecanismos que tiene que hacerse cargo, porque de lo contrario esto está librado nomás al mercado y al que mejor pueda moverse en este espacio totalmente informal. Bueno, ya en la parte final, Norma, al margen de los invasores de propiedades, vi que está afectando muchísimo el tema medioambiental, el cambio climático, la falta de agua, que es el principal insumo para la producción agrícola, pero también ganadera, ¿no? Es decir, los animales tienen que tomar agua y se están acabando las fuentes de agua. Hay que dar agua para lo que se vaya a sembrar, pero las lluvias llegan tarde o no hay lluvias, se vienen sequías. Eh, ¿Qué más se puede hacer, Norma, para enfrentar los varios problemas que ya están enfrentando en el sector rural? Bueno, se puede hacer muchísimo, ¿no? Especialmente la gobernación, por ejemplo, tiene que ocuparse de las cuencas, ¿no? Del mantenimiento de las cuencas y todos sus afluentes que bajan, ¿no? Hacia las diferentes comunidades, porque este descuido ha permitido justamente que haya invasión incluso en las franjas de seguridad, ¿no? No hay que olvidarnos que hace un par de años nomás hemos tenido un desastre ecológico terrible aquí en Tiquipaya cuando se ha deslizado, ¿no? Parte de la Mm. serranía, arrasando con vidas, arrasando con propiedades, etcétera. Y pues, de acuerdo a los informes, no solamente esta cuenca está afectada, sino todas las cuencas que están en el eje del metropolitano tienen la misma característica y son sumamente frágiles, ¿no? No se ha forestado nuevamente, no se han profundizado, no se han hecho los cuidados y el mantenimiento que necesitan, y más al contrario, ya en las partes de los playones de los ríos que son acuíferos, por ejemplo, áreas de recarga acuífera que sirven justamente para el ganado, para la agricultura, etcétera, están siendo pues nuevamente afectados, ¿no? Como tú decías, el problema del agua es terrible y también acá nosotros tenemos en todo lo que es el Parque Nacional Tunari, los incendios forestales que Mm. año tras año han ido mermando la vegetación, ¿no? Claro. Y pues junto con ello, y bueno, los incendios tampoco son casuales, sino son Mm. una forma de abrir nuevos espacios para nuevamente proceder a urbanizaciones, ¿no? Así es. Bueno, ya vamos cerrando esta valiosa entrevista, Juan Carlos. ¿Hay algunas recomendaciones más de este estudio? Y si quieres complementar algo más, te dejo los micrófonos para cerrar. Sí, yo creo que el Estado tiene que sincerarse en muchos aspectos, ¿no? Y tiene que tomar medidas que contribuyan pues a eh, un, eh, un crecimiento de espacios urbanos, ¿no? Que todo el mundo quiere estar en esos espacios, pero que sea un crecimiento o que respete el medio ambiente, que respete las comunidades circundantes que en realidad son pues primeros habitantes de esos espacios, ¿no? Y que lo estamos terminando de liquidar, que adopte criterios que permitan
un manejo, ¿no? Un ordenamiento más racional de estos espacios, ¿no? Y que no deje todo a el mercado o a las fuerzas que confluyen en él. Incluso, en algunos casos ha dado mensajes que en lugar de ordenar han disparado ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, los dirigentes que hemos entrevistado en el caso de Sacaba nos decían que en ese municipio se amplió la mancha urbana casi a todo lo que es el espacio del valle, afectando a varias comunidades, y el mensaje que recibían de la alcaldía era que necesitaban encontrar espacio para la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos que hubieron no hace muchos años, ¿no? Claro. Entonces, esto no hemos podido corroborar, ¿no? Con una opinión independiente, pero ese es el mensaje que ellos percibieron. Entonces, esto dice mucho, pues, de que en varios casos el Estado no se está preocupando de desarrollar, ¿no? De implementar políticas que tomen en cuenta todos estos aspectos en espacios que cada vez reciben mayor presión. Entonces, necesitamos un Estado más fuerte en estos casos para este tipo de temas, ¿no? Y que tenga los mecanismos que le permita ejercer su función. Es decir, en el caso de los municipios, de planificar el crecimiento en función de planes de ordenamiento territorial, ¿no? Que precisamente preserven todas estas áreas y ofrezcan mejores condiciones de vida a la población, ¿no? Y por otro lado, en el caso nacional, digamos, hace varios años atrás había el Instituto Nacional del Catastro, ¿no? Que existe en otros países, que permite que el Estado tenga una visión general de estos procesos, ¿no? Es algo que podría ayudar probablemente a lo que es una normativa de las áreas metropolitanas, porque las áreas metropolitanas que existen ya en los tres lugares principales de nuestro país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, no tienen una norma que les respalde. Están funcionando en base a voluntades de los gobiernos municipales, ¿no? Y algunas tareas que pueden realizarse desde la gobernación, pero esto no les permite, pues, atender problemáticas que ya son comunes en varios casos y que deben ser atendidas por este tipo de entidades. Entonces, hay varios desafíos que enfrentar, ¿no? Y que tocan a distintos niveles del Estado. Bueno, te quiero agradecer por este contacto, Juan Carlos. Será hasta otra oportunidad. Muy buen día. Bueno, gracias a ustedes, pues, y estaremos atentos para cualquier otra oportunidad. Bueno, también quiero agradecer a investigadora Norma Rodríguez. Norma, agradecido por el tiempo. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hablando acerca de la urbanización y la desagrarización.